vamos a entrar entonces en el tema. Este tema lo he titulado Cristianismo de cambio. Santo Dios. Cristianismo de cambio. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Romanos, capítulo 12. Vamos a leer el versículo 2. Y luego, inmediatamente, saltaremos a Colosenses. Primeramente vamos a leer Romanos, capítulo 12. Vamos a leer el versículo 2. ¿Lo tenemos? E inmediatamente vamos a saltar entonces al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8. ¿Lo tenemos, Romanos? Amén. Dice así la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora vamos a Colosenses, capítulo 2. Capítulo 2, vamos a leer el verso 8. No lo vamos a leer todo, pero vamos a leer el verso 8 y quizás uno más. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Dejémoslos allí y regresamos nuevamente a Romanos. Bien, la esencia del cristianismo consiste en que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. En ello consiste la esencia, el meollo del cristianismo. Jesucristo que vive en nosotros, que se manifiesta en nosotros, pero que se refleja en nosotros por medio de cambios. Amén. Por medio de cambios. Eso debe quedar muy claro. Jesucristo vive en nosotros. Ahora Él es parte de nuestra vida. En eso consiste el cristianismo. Vuelvo a repetir, vuelvo a hacer énfasis en ello. Es muy importante por lo que vamos a tocar. Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Él es el que gobierna nuestras vidas. Él es nuestra brújula. Él es nuestro capitán. Él es el que dirige nuestra vida hacia ese punto donde nos vamos a encontrar con el Padre. Amén. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por tanto, nosotros estamos en Él. Y en ello consiste la esencia del cristianismo. Porque si Jesucristo ciertamente es el Señor de nuestras vidas, significa que Él señorea sobre nosotros y nosotros actuamos en función a lo que Él quiere. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que yo viví en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. De manera entonces que nosotros actuamos, nos movemos en función de ello. En eso consiste la esencia del cristianismo. ¿Estamos claros? Entonces, cuando vivimos eso, cuando vivimos ese cristianismo real, verdadero, vamos a reflejar la imagen de Cristo. Se tienen que operar cambios. Se tienen que operar cambios. Vamos a ir tocando más adelante sobre ello. No se puede hablar de cambios cuando no los hay. No se puede hablar de cambios cuando no existen tales cambios en la vida de la persona.
Muchos de nosotros, mire que me incluyo yo, muchos de nosotros hablamos que Cristo es el Señor de nuestras vidas, pero sus actitudes, su manera de conducirse dicen todo lo contrario. Entonces eso lamentablemente deja o da un mensaje, y el mensaje que deja o es que es un mentiroso, o es que realmente ese Cristo que predica y dice que vive en él no tiene semejante poder como dicen, porque sigue siendo el mismo individuo. De manera entonces que el cristianismo habla de cambios. Si Cristo es el Señor de mi vida, tienen que operarse los cambios. Entonces no se puede hablar de cambio cuando no los hay. De allí lo que siempre he dicho, lo he dicho aquí, lo he dicho en Suiza, lo he dicho en Panamá, donde he tenido que predicar, donde he tenido que pastorear. Si usted realmente es consciente de que no está viviendo lo que la Biblia dice, no se piense dos veces antes de compartir ese mensaje con otros y decir: Cristo es amor, Cristo te ama, mira, búscale que Él cambie tu vida cuando usted no ha cambiado. Mírese usted primeramente, obsérvese, sálgase de usted mismo y mírese, y luego diga: oye, yo no soy capaz de decir que Cristo cambia cuando yo sigo siendo el mismo. Cuando sigo siendo el mismo y predico que Cristo cambia, daño le hago al Evangelio. Porque entonces la gente dice: todos son iguales. Y Cristo cambia, pero sigue siendo el mismo. No se puede entonces hablar que Jesús es nuestro Señor cuando no le permitimos que Él gobierne nuestra vida. Cristo debe gobernar nuestras vidas, queridos hermanos. Él debe ser nuestra guía. Él tiene que ser la razón principal por la que nosotros estamos aquí. No estamos en este lugar para simpatizar con los pastores. No estamos aquí ni siquiera porque me metieron miedo. Estoy aquí porque Cristo es el centro de mi vida. Y Él es el motivo, es el que me guía a buscarle. Repito, no estoy aquí simplemente porque me obligaron, porque lamentablemente algunos vienen obligados. Estoy aquí porque Cristo, como vive en mí, me motiva, Él mismo, adentro, Él me motiva. Hay algo que me lleva a su casa. Pero no estoy en esa obligación de hacerlo. Lo que gobierna mi vida, lo que me trae aquí, es el amor que yo le profeso a Dios. Pero cuando no le permitimos que Él gobierne nuestras vidas, nos convertimos en simples religiosos. Cuando Cristo no es el centro de mi vida, diciendo que Él lo es, entonces nos convertimos en meros religiosos, personas religiosas. Y hay que tener mucho cuidado. Los cambios son evidentes, hermano. Cuando una persona tiene a Cristo en la vida, los cambios son evidentes. Pero solo será posible cuando permitimos que Dios, a través del Espíritu Santo, opere en nosotros. Entonces se darán esos cambios. Yo estoy replanteándome algunas cosas. Como les he dicho, he estado predicando desde muy joven. Y no es que ahora voy a cambiar de postura doctrinal. No hablo de eso, hablo de forma. Y me estoy replanteando algunas cosas que he dicho durante todo el tiempo. Y muchas cosas que yo a veces he tratado de hacer con mi fuerza. Uno siempre quiere que la gente cambie. Uno siempre quiere que la gente cambie. Y uno hace cualquier cosa con tal de que las personas cambien. Pero al final, y en estos tiempos me estoy dando cuenta, al final nos percatamos de que la gente no cambia en nada. Porque lo hice a mi fuerza. Y le hablamos: mira, arrepiéntete, porque si no te vas para el infierno. Mira, deja aquello, deja lo otro. Y estamos ahí encima de la gente, para arriba y para abajo. Pero al final uno se frustra. Entonces, ¿sabe? Ahora yo he decidido que tendría que haber sido así. Yo ahora permito que sea el Espíritu Santo quien opere. El Espíritu Santo va a operar. Dios va a operar de alguna manera. A la buena o a la mala.
cuando ya el libro llega a su final, dice, ahora me toca a mí. Venga, shakata. Y así dije, es verdad. Ya yo no voy a gastar mi fuerza, hermano, por favor, venga a la iglesia. Hermano, ore a Dios, hermano, aquello. Claro, habrá momentos que lo haré. Pero hablo, me refiero a la persona como tal. Porque pierdes tu fuerza, pierdes tu energía tratando de que se opere un cambio en la persona. Pero ese cambio solo lo puede operar el Espíritu Santo de Dios. Y para que el Espíritu Santo de Dios opere ese cambio, el Señor tiene que vivir en mí. Y si el Señor no vive en mí, jamás se va a operar un cambio. Jamás. Si Cristo no es el centro de mi vida, apunte eso, hermano, si está apuntando, si está tomando nota. Si Cristo no es el centro de mi vida, por más que yo ayune, ore, clame, patalee a favor suyo, no se va a operar el cambio. Porque Cristo no vive en usted. Ahora, si Cristo vive en usted, entonces yo voy a orar por usted. Voy a clamar para que Dios le dé fuerza, para que usted, hermano, comience, como lo vamos a ver ahora, entonces a operarse esos cambios. El apóstol Pablo en Romanos dice, no os conforméis a este siglo. No nos debemos conformar a este mundo. No nos debemos ajustar a las normas de este mundo. Mi esposa se enojó ayer, hoy la mañana se enojó nuevamente. Y yo también me enojo, solo que ella es más así, más fuerte en ese enojo. Mi enojo es más suave. Y mi enojo yo lo transformo en comida. Yo como y como, porque es una manera de manejar mi enojo. Pero en estos días, y es verdad, se ha estado hablando mucho de los gays. ¿Saben lo que son los gays? Los homosexuales, los travestis y todo eso. ¿Cuántos los aman? Amén. Yo amo a los gays. Sí, yo los amo porque el Señor también los ama. Primero que nosotros. Y ellos también tienen esperanza. Y Cristo puede transformar su vida. Conozco de gays, de lesbianas, de esta gente que Dios nos ha transformado. Pero jamás podemos aprobar lo que hacen. Jamás, es muy diferente. Y todos estos días, que el día gay, noticia de gay, hay de todo. Gay mapa, gay celular, gay redes. Es una gaymanía terrible. Y todo, y ya me puedo decir, ya estoy cansado de él. Es que cansa. Porque te quieren meter en la mente, te quieren convencer de que eso es normal. Pero hermano, eso no es normal. Eso es antinatural. Dios aborrece eso, pero los ama a ellos. No los odie, ámeles, oremos por ellos. Pero no podemos aceptar jamás eso como algo normal. Eso es lo que Pablo dice. No os conforméis a este mundo. No os conforméis a este siglo. No nos conformemos, no nos ajustemos a lo que ellos quieren. No lo voy a hacer porque si no, no me van a hablar, no me van a tratar, me van a señalar y me van a golpear en la calle, como golpearon ese grupo de gays a unos cristianos que estaban predicando en la calle. ¿Y por qué los cogieron a patadas y los golpearon a los evangélicos? Porque estaban hablando de que eso es pecado. Pero bueno, va a llegar el día, hermano, ya en los Estados Unidos está sucediendo, donde va a estar prohibido hablar en contra de los gays. Va a estar prohibido. ¿Eso es extraño? No, la Biblia ya lo dijo. Así, pero yo seguiré hablando, no en contra de ellos, sino de su pecado. Amén, amén. Esto es lo que Pablo dice, no os conforméis. Ahora, aquí lo que Pablo está hablando es que nosotros, los cristianos, tenemos que ser diferentes. Pero para ser diferentes, se tienen que operar los cambios. Lo primero que quiero tocar es que es Dios quien produce los cambios. Vámonos a Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo lo que hagamos, todo lo que usted y yo hagamos como verdaderos cristianos, no lo hacemos porque seamos mejores que otros, ni porque salió de nosotros. Ay, qué buena,
Qué bueno. Sí, qué bueno, qué buena, pero eso es producto del amor de Dios. Es Dios quien puso eso en el corazón. Inclusive en los impíos Dios pone el querer. ¿Cuánto más en nosotros? Dios es el que pone todo eso. El hecho de que usted esté aquí es porque Dios lo trajo a usted. No, pastor, yo vine porque yo quise venir. No, no porque usted quiso. Dios lo puso en su corazón. Una pequeña convicción Dios puso. Él tocó y dijo, quiero que vayan a mi casa. Puso una necesidad en tu corazón. Pero tú obedeciste. Aleluya. Y estás aquí. Como pudiste decir, no voy. Pero puso esa inquietud. Entonces eso es lo que Pablo dice. Dios es el que pone el querer como el hacer. Es Dios. Entonces, respecto a los cambios, es Dios quien produce los cambios. No somos nosotros. Es importante que no pierda el hilo de lo que estoy hablando. Porque lo que estoy tocando aquí no es nada nuevo. Tampoco puedo llamar que es lo último, hermano. La última Coca-Cola, prepárense aquí. Yo les voy, nada, en la Biblia está. Ahí está en la Biblia, solo que tenemos que detenernos y dejar que el Espíritu nos ilumine para entender esa revelación divina que está allí. Pero dice la Biblia que Dios es el que produce los cambios. Debemos establecer en principio que Dios, por medio del sacrificio de su Hijo en la cruz, fue quien produjo el cambio. Vámonos a Efesios. Ahí mismo antes de Filipenses. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 11 y 15. Mire lo que dice. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, hablando de ustedes, hermano, hablando de mí, hablando de los gentiles, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz. Amén. Antes que usted y yo existiéramos, ya Dios nos había, hermano mío, cambiado nuestro estatus. Amén. Ya Dios había producido los cambios. No, porque el hombre cayó y entonces Dios sacó un plan. No, Dios tenía un plan mucho antes. Estas son cosas teológicamente hablando muy profundas, a las que en este momento no voy a entrar en los detalles, porque a eso no vine. Cuando estemos en el cielo, Dios nos va a responder cómo fue eso. Pero una cosa es cierta, Dios todo lo tenía planeado y lo tiene planeado. Y antes de que usted existiera, hermano, mucho antes ya Dios tenía un plan. Y Dios había establecido un cambio para nosotros los que habíamos caído por medio de Adán y Eva. Amén. Porque la mayoría de los que estamos aquí conocieron a Jesucristo estando en este país. Otros ya lo conocían en su país. Fuese en su país o aquí, Dios te había llamado. Entonces, en principio, lo que trato de establecer antes de seguir es que Dios es el que produce los cambios. Amén. Usted no está aquí porque usted se lo propuso. No, porque mi abuela, porque mi tatarabuelo fue predicador en el año 1700 no sé qué. No, que en 1800 también mi abuelo, y toda mi familia, todos son predicadores. Aquí el único diablo arrepentido soy yo. Pero aquí todos son predicadores. No, aquí no somos salvos porque la heredé de mi papá o de mi abuelo o quien sea. Ni porque ellos hicieron eso, yo soy lo que soy ahora. No, es por lo que Cristo hizo antes. Es lo que yo soy. Yo soy lo que soy por lo que Cristo hizo.
En un determinado momento, Él me habló, me tocó, me ministró. De alguna manera me sacó de esa condición de muerte y me dio la oportunidad de yo abrir los ojos y ver la realidad. Y allí yo tuve que tomar la decisión de rechazarlo o aceptarlo. Pues lo acepté y ahora estoy caminando. Y soy lo que soy y mi estatus es lo que es porque Él lo hizo ya antes. Entonces Dios es el que produce los cambios. Nuestro cambio en el mundo espiritual, hermano, fue transformado. Dice que nosotros estábamos alejados de Dios. La Biblia dice, por cuanto todos los pecados están destituidos de la gloria de Dios. Éramos reos de muerte. Estamos listos para la foto. Usted sabe que cada persona que muere sin que Cristo sea el Señor de su vida, lamentablemente lo tengo que decir, porque si no predico esto, estoy predicando un evangelio diluido y a media se va para el infierno. Eso lo dice la Biblia. El infierno no fue hecho para nosotros, fue hecho para el diablo, pero él no se quiere ir solo y se quiere llevar un poco de gente. Todo el que anda sin Cristo, hermano, está ya condenado. No es que va a ser condenado, no, ya está condenado. ¿Está listo? Así que cada vez que usted sale a la calle y ve a la gente sin Cristo, ya está condenado. Es decir, si muere en su pecado, va rumbo, ustedes saben a dónde. Porque eso es lo que dice la Biblia. Vaya y discuta con el Señor, pues. No discuta conmigo. Yo simplemente les estoy entregando lo que me dice la palabra. Por eso entonces la iglesia está en este mundo. Amén, aleluya. Pero para que esa gente le conozca. Pero esa gente va a llegar a Cristo cuando ven nosotros cambios. Aleluya. Y esos cambios los produce Dios. El primer cambio ya Dios lo produjo antes que existiéramos. Amén. Y es que nosotros, el que está en Cristo, nueva criatura es. Pasó de muerte a vida. Ese es nuestro estatus ahora. Ahora somos unos borrachos. No, vivimos en Cristo. Estamos vivos gracias a Cristo. Usted estaba muerta, estaba muerto, pero ahora tiene vida y vida en abundancia. Aleluya. Gracias, Señor. Cristo fue el que produjo ese cambio. Mire, aquel hombre que estaba en la cruz, eran dos. Y uno de ellos gritaba, oye, si tú dices que eres el Hijo de Dios, bájate de esta cruz y también ayúdanos a nosotros. Y el otro dijo, oye, tú no tienes temor de Dios, nosotros merecemos lo que estamos pasando aquí, pero este justo no lo merece. Luego regresó su mirada y miró al Señor y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu paraíso, en el paraíso de tu reino. El Señor lo miró y le dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo. Ni se tuvo ni que bautizar, no tuvo que hablar en lengua, no tuvo que evangelizar, no tuvo que hacer misionero, directo al cielo. ¡Aleluya! ¡Qué cosa más tremenda! ¿Por qué? Porque él confesó que Cristo era su Señor. No tuvo que hacer nada para ser salvo, simplemente creer. Porque la salvación es gratuita. Usted no la puede comprar, ni tiene que hacer obra para obtenerla. Simplemente creer. Creer. Y entonces Él va a operar los cambios. Amén, hermanos. Nosotros, cuando Cristo entró a nuestros corazones, nosotros aceptamos su salvación por fe. Es decir, es un acto de fe. Y a medida que le creamos, los cambios se operan. Vámonos ahí mismo a Romanos. Ayuden al hermano. Los hermanos quieren escuchar el mensaje. Si alguien puede estar con la niña para que así ellos estén tranquilos, se los voy a agradecer. Porque sé que para ellos es un poco penoso, ¿no? Ella va a llorar, pero ella se va a tranquilizar allá afuera. Para que mis hermanos Irving y su futura esposa escuchen la palabra tranquilo. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora vámonos a Efesios. Vámonos a Efesios, capítulo 3, versículo 17.
3:17 de Efesios. Dice así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Ahí está hablando acerca, ahí está utilizando una palabra muy clave: fe, fe, fe. Efesios 2:8, ahora nos vamos ahí mismo, Efesios 2:8, mire lo que dice, no se le olvide, ahí utiliza el término fe. Vamos a ver si aquí sigue utilizando el término fe, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. De manera entonces, hermanos, que cuando Cristo entró a mi corazón, yo acepté su salvación por obra, por fe. Ahí no habla de obras. Quien predica y enseña este tipo de dogma es la Iglesia Católica. Haga obra, entre más obra usted haga, usted es más bueno y así puede ganar un escalón más al cielo. Eso es lo que ellos enseñan. Y todo católico, y lo que fuimos católicos lo sabemos muy bien. Entre más obras tú hagas, más te acercas a Dios. Y eso es mentira. No somos salvos por obras. Somos salvos por la misericordia de Dios. Porque Dios tuvo misericordia. Pero para que se concretice esa salvación en mi vida, esa justicia de Dios en mi vida, hay un medio: creerle. Es lo único. Y creer es un acto de fe. No es un acto de obras. Porque si por obras fuéramos salvos, hermano, todo el mundo viviría haciendo obras. Vamos a ayudar a todo el mundo porque de eso depende mi salvación. Uy, el día que no hago obra estoy mal, así que voy a hacer obra siempre, siempre. Y hay gente que usted la ve haciendo obra de caridad, obra beneficencia, gracias a mi hermano Gilberto. Todo tipo de obras que ayudan a él, que ayudan a otro, que ayudan a todo el mundo. Pero detrás, ¿qué es lo que nos mueve a hacer eso? La mayoría de los que hacen esto es porque se les enseñó que entre más obras hagas, más te acercas a Dios. Otros hacen muchas obras porque eso los hace sentirse bien. Pero mientras que hagan obra y eso los haga sentir bien y Cristo no es el Señor, eso no tiene ningún sentido delante de Dios. Amén. Y cuando estén en la presencia de Dios van a decir: Señor, yo hice esto, yo hice lo otro, yo prediqué, yo enseñé, yo regalé dinero, yo aquello, lo otro, que fui un mes al norte de África, ayudé a los niños hambrientos. ¿Y qué pasó? Porque no me dejas entrar al reino. El Señor los dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque no entendieron que al cielo no se entra por obra, sino por fe. Obra la puede hacer cualquiera. Pero, ¿quién puede tener fe? Solo Dios puede producir esa fe. Amén. Y cuando venimos a Él produce ese sentir, como ese querer. Él lo produce. Porque nosotros no somos capaces de producir semejante emoción. No somos capaces de producir eso. Entonces Dios, cuando lo aceptamos, cuando aceptamos a Cristo, Él pasa a ser parte de mi vida. Él se injerta en mi vida. Él inmediatamente comienza a generar en mi espíritu el amor, la paz, la paciencia, etcétera, etcétera. Y entre eso, la fe. Amén. Entonces la salvación, mire, quiero aclarar que la fe no salva a nadie. La fe no salva a nadie. El apóstol Pablo, en un texto bíblico, creo que lo vamos a explicar más tarde, dice: por medio de la fe. No dice que somos salvos por la fe, sino por medio de la fe. Es un puente que nos permite llegar a ese punto donde Dios quiere que llegamos. Pero por la fe. No hay otro medio. En el tiempo de los judíos, en el tiempo de la ley, inclusive en algunos casos todavía siguen practicándolo, ellos todo estaba basado en la ley.
en mandamientos. Y aunque dichos mandamientos, dichas leyes fueron estipuladas por Dios por la dureza del corazón de ellos, no siempre significó que la ley, tal ley fuera lo correcto, porque no era lo que Dios quería. Porque al final no podían cumplir con la ley. Si existían 10, ¿cuántos mandamientos son? 10 mandamientos. Alguien dijo 20. Digo, Dios mío. Si cumplía 9 mandamientos, pero abrogaba uno, todo quedaba como si nada hubiese hecho. Entonces era imposible que el hombre cumpliese con las demandas de Dios. Era imposible. Por más que hiciese sacrificio, por más que hiciese aquello, siempre el hombre tenía la desventaja de que no siempre agradaba a Dios. Entonces Dios, debido a esa situación, Dios cambia. Por eso digo, Dios es el que produce los cambios. Dios cambia eso. Y viene Jesucristo. Y Jesucristo solito, Él solito, cumple todo lo que la ley exigía en Él. Amén. A través de su sacrificio. Es como quien dice, yo cumplí, yo tomé la carga, lo que ustedes no podían hacer, lo que ustedes no podían pagar, yo lo he pagado con mi vida y con mi sangre. Ahora ustedes simplemente tienen que creer en mí, aceptarme como el Señor de sus vidas, por fe. Eso es lo único. No tienen que hacer sacrificio, no tienen que hacer obra, no tienen que hacer nada de eso. Simplemente crean que yo existo, que yo soy real, que me necesitan y yo entraré a vosotros y viviré con vosotros y seré el Señor de vosotros. Es lo único que Él pide. ¿Me estoy explicando, queridos hermanos? Yo no quiero confundirlo porque a veces yo mismo me confundo. Es un acto de fe. A medida que le creemos, los cambios se van operando. Entonces, a medida como yo me voy creyendo a Dios, los cambios se van operando. ¿Eh? La gente quiere cambiar y cree que haciendo obras van a cambiar. Cristianos evangélicos, ustedes mismos, yo mismo, los que estamos aquí presentes, comenzamos a hacer obra, porque creemos que con hacer la obra o nos acercamos más a Dios o simplemente al hacer obra vamos a cambiar y nos encontramos con la triste realidad de que no podemos cambiar. Porque aunque hicimos esa gran obra, sigo siendo el mismo mentiroso, el mismo borracho, el mismo adúltero y de todo eso. Y digo, pero yo sigo siendo el mismo. Y peleamos como contra una muralla y decimos, y no cambio. Pero es que permítame decirlo, hermano, los cambios no los produce usted, los produce Dios. Pero para poder que Dios lo produzca, usted tiene que creerle a Él. Cuando usted le cree a Él, entonces Él comienza a producir los cambios. Entonces la pregunta es, ¿por qué será que hay cristianos dentro de la iglesia, en términos generales, que siguen siendo los mismos o peores? Eso yo se lo dejo, hermano, para que usted lo analice. Si Cristo, sin Cristo, sin el Señor en nuestro corazón, es imposible que produzcamos cambios. Pero si Él vive de verdad en nosotros, los cambios deberían darse. Lo primero que tenemos que estar seguros, queridos hermanos, amigos, que me miran, que nos escuchan, lo primero que tenemos que estar claro es si Jesucristo realmente es el Señor de mi vida. Amén. Esto es muy importante. Es muy importante que usted mismo se formule esa pregunta, se la replantee una y otra vez. Porque si Cristo no es el Señor de su vida, usted puede venir a la iglesia todos los días, puede tener muchos años en la iglesia. Pero si Cristo no es el Señor, usted simplemente es un religioso. Y ahora entendemos por qué sigue siendo el mismo. Hasta peor. Porque simplemente Cristo no es el Señor de su vida. Porque cuando Cristo es el Señor de su vida, se tienen que operar cambios. ¿Sí o no? Amén. Si usted mete
un pantalón en el agua, ¿el pantalón va a salir seco? Si alguien me dice, no, yo metí el pantalón en el agua, y mira, se lo juro por mi abuela, dicen algunos. La metí y lo saqué y salió seco. Usted no puede superar al padre de la mentira, el diablo, mentiroso. La ley de la física dice que lo que sube tiene que bajar. La ley de la física dice que lo que cae en el agua, sea ropa, o sea, usted tiene que salir mojado. ¿Me explico? Amén. ¿Qué trato de decir con esto? El que está en Cristo tiene que producir cambio. No puede ser posible que alguien que dice que es cristiano y sigue siendo el mismo de antes. Entonces, hermano, yo se lo digo sin temor alguno. No me diga que es cristiano. Será cretino, pero no cristiano. Porque el cristiano da cambios. Antes decía vulgaridades, ahora no dice vulgaridades. Y la gente dice, pero no puede ser. Oye, si de 10 palabras, 25 eran sucias. Este cuando caminaba por la calle y veía una mujer, veía una escoba y la desnudaba. Tipo, no, sí, pero ahora es que se nota un cambio. Y no es un cambio cosmético, no es un cambio físico. También lo hay, claro, pero es que se nota y se ve. Aleluya. Eso da gusto. Aleluya. Y uno puede decir, ese es un verdadero cristiano. Pero un cristiano que canta, que se cae, que saca demonios, que hace aquello y hace lo otro, pero en la casa es el mismo diablo y hace aquello, hermano, no es cristiano. No lo es, no ha nacido. No nos llamemos a engañar. No ha nacido. No, pero es que soy cristiano, pero algunos dicen eso, estoy en la carne y se justifica. No, hermano. El verdadero cristiano, claro, cometemos errores, y eso lo vamos a tocar breve ahorita. Cometemos errores, sí. No es que usted es perfecto. ¿Me explico? Estoy hablando de cambio. Yo conversaba en la clase esta mañana con Nicolás, que por esto fue el único que llegó. Cada día me quedo con menos estudiantes. No sé si es que soy mal enseñando o qué, hermano, pero bueno. Mejor calidad que cantidad, pastor. Amén, gracias mi hermana. Misericordia de Dios. Y sabe, yo le decía a Nicolás, ¿qué era lo que hablábamos Nicolás? ¿Verdad de esto? ¿Se acuerda? Y Nicolás dice, sí, pero no sabía lo que voy a decir. Broma, Nicolás. Que Nicolás es un yes man. No es un yes man, no, nada de eso. Pero hablábamos de los camiones, ¿verdad, Nicolás? De que hay carros, hay autos que están ahí dando y usted los ayuda y avanzan. ¿Me explico? Están en el barro ahí, la rueda, pero avanzan. Pero hay otros que están en la misma condición, pero no avanzan, sino que tiran para atrás. Ese camión que tira para atrás no ha cambiado. Hay que ponerlo, en vez de neutral, de reversa, hay que ponerle primera y la doble para que salga. Y el único que puede producir y poner esa doble se llama Jesucristo. Entonces, eso debe quedar claro, queridos. Dios, Jesucristo, es el único que produce cambios. Usted no puede cambiar, hermanos. Pero es que usted, por eso digo, hay cosas que yo ahora me las estoy replanteando. Nosotros no podemos cambiar si Dios no está en nosotros. Si Cristo es el Señor de nosotros, de verdad, entonces sí puede, hermano, generarse cambio. Pero si Cristo no es el Señor de su vida, ni se genera cambio, ni usted es salvo. No nos engañemos. Por eso que el título de este mensaje se llama Cristianismo de Cambio. Así que Dios es el que produce el cambio. Hermano, cambie, hermano. Ya lo decimos como una muletilla. Sí, yo le digo, hermano, cambie si usted verdaderamente es cristiano. Porque si usted es un verdadero cristiano y Cristo vive en usted, cuando yo le diga la primera vez, hermano, cambie, entonces dice, sí, gracias, pastor. Y Él va a poner de su parte para que ese cambio se opere.
Pero en el mundo espiritual, Cristo fue el que tomó la iniciativa. Y ahí está. Y nosotros simplemente tenemos que decir, Señor, lo creo, lo acepto, lo tomo y avanzo. Segundo, la iglesia no cambia a nadie. La iglesia manifiesta los cambios de Dios. Dios es quien produce los cambios, pero cada creyente está en el deber de proyectar, manifestar dichos cambios. Esto vamos a tratar de explicarlo, porque puede ser que alguien aquí lo interprete a su conveniencia y bueno, el pastor dijo que la iglesia no tiene el poder de cambiar. Voy a explicarle, porque nunca falta alguien, hermano, que se salga con la suya. Dios es el que produce los cambios cuando Cristo vive en nosotros. ¿Estamos claros? En grosso modo. Luego, estando Cristo en mi vida, yo tengo ahora que manifestar los cambios. Porque ya el cambio se dio en mi vida. ¿Qué cambio tengo que hacer si ya Cristo me cambió? Ahora yo tengo que vivir por fe y creer lo que así fue. Y a medida como yo lo creo, yo comienzo a manifestar esos cambios. ¿Vio que no hay ninguna obra, no es mi obra? No soy yo quien lo estoy haciendo, porque ya Cristo lo hizo. Yo lo que estoy haciendo es simplemente manifestarlo. Amén. ¿Me explico? Amén. Voy nuevamente a rebobinar hacia atrás. Cuando Cristo vive en el corazón de los hombres, se operan cambios. Amén. Ya esos cambios Cristo los hizo en la cruz. Cuando usted aceptó a Cristo, usted pasó de condenación ¿a qué? A vida. A vida. Ahora usted es nueva criatura. Pero usted dice, pero yo no veo que... No, pero en el mundo espiritual usted es una nueva criatura. Y usted tiene que tomar eso por fe. Cuando usted lo tomó por fe, usted va a vivir en función de eso. Y lo que va a reflejar son los cambios. De manera que, como iglesia, no andaremos haciendo obras y haciendo cosas para cambiar. Por eso hay cristianos frustrados, porque se les impone que cambien. Y no pueden cambiar. Primero, porque quizás Cristo no vive en ellos. Y segundo, si Cristo vive en ellos, no se les está enseñando que ese cambio ya Cristo lo hizo. Ahora yo tengo que vivir en función a esa nueva condición de hijo, de heredero, de coheredero, juntamente con Cristo. Nosotros tenemos que proyectar lo que somos. Mire, vamos a ver si aquí lo puedo hacer. Bueno, me tendría que mover la cámara. ¿Puede alguien ahí mientras que voy a moverme? Voy a hacer algo. Vamos a ver si sale. Vamos a ver si sale. Listo. Vamos a ver si sale. Opa. Vamos a ver si sale. Ok. Aquí. ¿Qué ven ustedes? ¿La sombra de quién? Suya. Mi sombra. Ese es Tomás Rodríguez, la sombra. Bien. Listo. Ese soy yo. Yo reflejo, yo proyecto lo que soy. El problema es que el que no es verdadero cristiano y se pone al lado de ese lugar, en vez de salir su imagen, sale la imagen de un hombre con un cacho. Y dice, hey, pero sí, ¿por qué sale eso? Porque eso es lo que tú eres. Eso es lo que tú reflejas. El verdadero cristiano, la persona que ha experimentado el cambio, va a reflejar el cambio. Aleluya. ¿Me explico? Lo que usted es en su cuarto de oración, lo que usted es a solas con el Señor, usted lo será públicamente, será transparente. Entonces la iglesia no opera cambio, la iglesia refleja los cambios, porque ya los cambios los hizo Dios. Amén. Cuando yo escribía eso así, yo dije, hey, esto está tremendo. Hey, yo no lo había visto así. Oye, yo ando, ay, Padre mío, perdóname. Yo van a notar que ya yo no voy a andar, que hermano cambie, hermano cambie, hermano cambie. No. La palabra de Dios dice, por su fruto los conoceréis.
por su sombra. Cristianos que vienen a la iglesia, cristianos que ayudan, que oran, porque creen que con hacer todo aquello van a ser mejores. Cuando ya nosotros somos the best of the best, lo mejor de lo mejor. Porque estamos en ¿quién? En Cristo. Amén. Ahora es asunto simplemente de adentrarme en ese mundo. Ahora es asunto de creerle a Dios que soy eso. Si yo le creo a Dios que soy lo mejor de lo mejor, en el sentido espiritual, si yo le creo eso a Dios, yo voy a proyectarme como eso. Pero si yo no le creo a Dios eso, yo me voy a proyectar como otra cosa. Ese es el problema de algunos cristianos. Están en la iglesia, dicen que son cristianos, pero no le creen a Dios. Y se proyectan no como creyéndole a Dios. A mí me gusta mirar los ojos, la gente, por eso te pregunto si están entendiendo. Porque es muy importante esto, queridos hermanos. Es muy importante. Mire lo que dice Mateo, capítulo 5, 14. Esta clase de mensaje no saca amén a nadie, hermano. Mire, si usted tiene algún amén guardado por ahí, présteselo al hermano de la izquierda, de la derecha. Pero por favor, diga amén. Pero cuando uno habla de prosperidad, que si le das pacto con Dios, que no sé qué, que Dios te va a bendecir, que vas a conquistar naciones, que Dios me ha mostrado que Él te va a dar un avión y dice, ¡amén! ¡Oh, gloria! ¡Siga, siga! Pero cuando uno predica estos mensajes, la gente, porque son mensajes que nos llevan a pensar, a analizar. Miren lo que dice Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Usted y yo somos la luz, porque Cristo vive en nosotros. La luz no la producimos nosotros, la produce Cristo. Y así como la luz verdadera no se puede esconder, porque ¿cómo se va a esconder la luz? La luz donde va alumbrando y va dando todo el descubierto. Es lo que es la luz. Muchos de nosotros no somos, a veces no proyectamos la luz, porque no somos luz, porque Cristo no vive en nosotros. Entonces, como Cristo no vive en nosotros, o porque queremos hacer la obra a nuestra manera, nos esforzamos y vuelvo nuevamente al punto y hacemos obra y hacemos esto porque queremos alumbrar y queremos ser cristianos, pero no es así, querido. No es a la fuerza ni a la brava. Cristo tiene que vivir en ti. Si Cristo vive en ti, hermano, la mitad del camino está recorrido. Simplemente el meollo, el kit del asunto es que tú le creas a Él. Ahí radica todo. Dependiendo del nivel de fe que usted tenga y como usted la proyecte, yo me daré cuenta si usted es lo que dice ser. Yo no tengo que ser brujo ni tengo que ser adivino, simplemente lo que dice la Biblia. Vosotros sois la luz del mundo. Y usted se proyecta como tal. Pero usted no se esforzó para ser la luz del mundo. ¿O sí? Aquí estoy como un dínamo ahí, pedaleando para dar luz. Que tengo que dar luz porque soy la luz del mundo. No, señores. La luz está en usted. La fuente de esa luz está en usted. ¿Quién es? Cristo. Lo que va a activar esa luz para que se proyecte es su fe. Ahí está la luz metida. No tiene que hacer nada para proyectarla. Simplemente créanle a Dios. Miren, vámonos a Efesios. Alabado sea el Señor. Denle un aplauso a mi Dios. Dios bello y precioso. Dios glorioso y poderoso. Miren lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Antes éramos tinieblas. Pero cuando Cristo entró al corazón, la fuente de la luz entró. Ahora somos luz. Por eso que cuando un evangélico llega a una reunión donde te invitaron los amigos, y todos son, tú sabes, ¿no? Andan en sus cosas, en aquello, lo otro. Por no utilizar un término que ofende a algunos aquí, usted va pues porque lo invitaron y usted llega allí.
Llegan dos cristianos y todo el mundo se les queda mirando así, hay música y que la bamba, para bailar la bamba y no sé qué cosa, que la bamba, que aquello y lo otro, que la cerveza, que el cigarrillo, y usted está ahí, hermano, usted parece como un bicho raro, y todo el mundo lo mira así a usted como, ¿qué hiciste? ¿Por qué no baila? ¿Por qué no mueve la cintura? ¿Por qué no toma? ¿Por qué no fuma? ¿Pero qué le pasa? ¿De qué planeta viene? Y usted notará que el genuino cristiano se retira. Así automáticamente comienza a separarse. Amén. Porque comienza a incomodar a los demás. Claro, cuando usted está dormido, hermano, bien sabroso, así, ay, contento, está durmiendo, duerme. Son las 2 de la tarde, 3, 4 de la tarde, usted cree que está todavía oscuro. Pero cuando le abren la ventana así, ¡ah, no! Parece Drácula, vampiro. Porque la luz le penetró. Cuando un verdadero, genuino cristiano camina en el mundo, convive con la gente que no conoce a Dios, siempre va a incomodar a los demás. Un cristiano que está viviendo y conviviendo con uno que no es cristiano y el otro vive feliz con él, algo no está bien. Las tinieblas se llevan entre ellas, porque será tiniebla. Pero el verdadero cristiano siempre, hermano, sí, mire, cuando yo era joven, más joven de lo que soy, hermano, voy a cumplir 53 años. ¿Está serio? Uno no lo quiere creer, uno se pone viejo. Cuando yo tenía 15, mire, yo conocí al Señor a los 15 años. Y yo recuerdo que yo conocí al Señor y yo estaba en el colegio Ángel María Herreras, en la ciudad de Perunumé, provincia de Coclé, Panamá. Y en ese tiempo salió la música de John Travoltas. Digo, John Travoltas. Porque era una vueltería que se daba. Y ahí estaba, y no recuerdo ni la música. Y ahí estaba, y todos llamaban con las radios aquí, se ponían en el patio. Y yo con mi Biblia, hermano. Yo con mi Biblia. Siempre salía y los miraba. Y ellos se comenzaban a reír de mí. Y era, gallina, gallina, gallina. ¿A qué no baila? ¿A qué no baila? Si no bailas, porque eres gallina. Gallina, gallina, gallina. Eso me presionaba. Y yo era joven, 15 años. Y no les voy a negar, me gustaba la música. Y yo, hermano, Dios mío, dame fuerza. Y gracias a Dios, Dios me ayudó. Y me dio la fuerza, hermano. Me dio la fuerza y pude superar esa prueba. Fui luz en medio de esas tinieblas. Y se enojaban conmigo. Un día me agarraron, había uno que se llamaba Narciso, grandotote. ¿Cuántos han leído ese paquín que se llama Archie? Bueno, nadie sabe lo que estoy llamando. Archie sí lo he leído, ¿no? Había un grandulón, me llamaban gorilón. Y así era Narciso, grande. Un día llegó y me dice, vas a dejar de predicar. Él tenía 16 años, yo tenía 15 años, pero así grandotote, fuerte, blanco. Vas a dejar de predicar ese evangelio. Y yo lo miraba así, si no te pego. Y él cobraba impuestos, porque era el grandotote de la escuela y todos tenían que pagarle algo. Y el que no le pagaba, él le daba, hermano. Y yo siempre veía a los muchachos con los ojos así. Y me dice, tú sigues predicando y te pego. Y aquí mando yo. Digo yo, Dios mío, ayúdame, Señor. Yo no quiero que me pegue. Señor, dame fuerza. Llegó el día siguiente y llegué, hermano, como era costumbre, y predicar el evangelio a todos mis amigos. Esto, así, así. Y llegó y dije, yo te lo advertí. Y me ha agarrado, hermano, por aquí así, me ha levantado y que, así, hermano, grande. Él medía casi 2 metros y me levantó así. ¿Vas a seguir predicando? Y yo le dije, sí, voy a seguir predicando, suéltame, por favor. Y Narciso se convirtió, no a través del ministerio nuestro, porque tenemos que ser luz, hermano. No podemos ceder a este mundo. No sé, la iglesia manifiesta los cambios. La iglesia no produce los cambios los produce Dios, los produce Cristo. Y nosotros, nuestra labor es proyectar esos cambios. Somos la luz, es dar la luz. Muchos cristianos confundidos o confunden el producir con el manifestar. El producir habla de esfuerzo, mientras que manifestar es el estado natural del genuino creyente.
El genuino cristiano no tiene que esforzarse para manifestar la luz de Dios. Amén. No tiene que producir la luz está en él. Es lo que tiene que creer. Amén. Cristo dijo, si tan solo tuviese fe como un grano de mostaza, le diré a esta montaña, trasládate de este lugar al otro, y se haría. Si tuviera fe, Como un grano. si tuviera, no, pero no tenía nada, así no es. Si tuviera fe, si tuviera fe, como un grano de mostaza, Eso dice el Señor. Fe. Para reflejar, manifestar el cambio que existe en mí, yo tengo que creerle para reflejar ese cambio. Muchos cristianos están luchando por producir cambio por medio de programas políticos, etcétera, etcétera, y se frustran. No entienden que dichos cambios ya se dieron en nosotros, que nuestra lucha consiste en manifestar esos cambios. Y eso solo se logra por medio de la fe y el esfuerzo que viene de parte de Dios. Y finalmente, primero dijimos que Dios es el que produce los cambios. Segundo, la iglesia manifiesta los cambios. Y tercero y final, la iglesia reproduce los cambios. Amén. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La iglesia y cada miembro en particular no produce cambios, sino que reproduce. Producir es una cosa y reproducir es otra cosa. Amén. Todo lo que nosotros tenemos, los que tienen un auto, los que tienen una bocina, los que tienen una guitarra, los que tienen una moto, los que tienen una casa, etcétera, etcétera. Todo eso, hermano, es reproducción de un tipo o de una producción que alguien hizo. Alguien se rompió la cabeza y dijo, hey, quiero ser un Mercedes-Benz. ¿Pero sabe cómo surgió el Mercedes-Benz? El hombre, un alemán, necesitaba que la esposa le trajera, quería llamar a la esposa para que le trajera algo, y le dijo, ¡hey, Mercedes-Benz! ¡Ay, pastor! Ese para que se ría. Entonces, el que hizo el Mercedes-Benz se sentó un día, o vamos un poquito más allá, el que hizo la Ford. Ford es un tipo de auto, pero realmente Ford fue un americano que hizo el primer auto. La General Motors. ¿Cómo se llama? Se llamaba Gerald Ford. Gracias, mi hermano. Él se sentó y lo planificó en su mente. Hizo un diseño, lo puso en prueba y cuando le funcionó, lo reprodujo. Y hoy es un éxito, los autos Ford. Y así, el Citroën, aquí en Francia, el Mercedes-Benz, el BMW, en Alemania, etcétera, etcétera. Porque a alguien se le ocurrió. Pues, de la misma manera, la iglesia no es la que produce. La iglesia reproduce los cambios. El cambio lo hace Dios. Siempre entienda eso, comprenda eso. Dios es el principio y el fin. Es el alfa y el omega. Él siempre empieza algo y lo termina. Y nosotros estamos en el centro para cumplir lo que Él inició y lo que va a terminar. Nosotros reproducimos los cambios. Porque Dios pone ese sentir en nosotros. La iglesia y cada miembro en particular no produce cambios, sino que reproduce. Dios siempre será quien pone, hermano, la parte que nosotros no podemos. Dios es el que pone el querer como el hacer. Nosotros no producimos frutos. El Espíritu Santo produce en nosotros el fruto, conocido en Gálatas como el fruto del Espíritu. Nosotros lo que hacemos una vez que Cristo vive en nosotros es reproducir eso.
Bélgica necesita a Dios. Y la iglesia tiene que reproducirse aquí, hermanos. Tenemos que reproducirnos en este país. Más que andar quejándonos de este país, vamos, hermanos, a reproducirnos. Vamos a reproducir lo que hay en nosotros para que otros conozcan a Dios. Reproducirse significa que yo tengo que ser un ejemplo a los demás para que ese otro también conozca a Cristo. Cristo entre a su vida y ellos también reproduzcan lo que hay en mí. Pablo decía con toda razón: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Algunos dirán: ¿y por qué Pablo dice esto? ¡Qué arrogante! ¿Por qué Pablo no dijo: sed imitadores de Cristo y después imítenme a mí? Sino que dice: sed imitadores de mí. ¿Sabe por qué? Porque Pablo había imitado a Cristo. Él era responsable de sus palabras. Y él lo decía con toda autoridad. Y hoy, hermano, hoy existen muy pocas personas que sean capaces de decir: imítenme a mí. Pues cuando uno dice imítanme a mí, yo tengo que mantener mi palabra hasta el día que me muera o Cristo venga. Pero muchos no lo hacen porque no son capaces. Y siempre tienen un as bajo la manga por cualquier cosa. Y Pablo no, Pablo dice: sed imitadores de mí. Pablo se había reproducido en Timoteo, en Tito, en Filemón. Se había reproducido en Colosas, se había reproducido en Filipo, se había reproducido en Corintio, se había reproducido en todas las iglesias, parte de la iglesia en Galacia. Eran iglesias fuertes. Y cuando vemos las cartas de Paulina, las cartas que Pablo les escribió a estas iglesias, hermanos, como Pablo les habla con autoridad, con temor a Dios, pero con amor, pero con autoridad. Él tenía toda la autoridad de hacerlo, porque nadie lo podía señalar a él. A pesar de ser un humano, a pesar de ser un hombre con defectos como cualquier otro, pero Pablo tenía la capacidad de poder decir: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pablo estaba reproduciendo la imagen de Cristo en su vida. Por tanto, él quería también reproducir la imagen de Cristo que es en su vida en los demás. La iglesia no produce cristianos, la iglesia reproduce verdaderos creyentes. Porque el Espíritu Santo que habita, que vive dentro de nosotros, es el que pone el querer de hacer eso. Nosotros somos los pámpanos y Jesús la vid verdadera. El kit del asunto está en que nosotros estemos adheridos a Él. Según Juan 15, Juan 15, 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Hay que estar en Cristo, queridos hermanos. El genuino creyente es la réplica exacta de Cristo. Por tanto, de manera natural y no forzada, manifiesta el carácter de Cristo. Manifiesta el carácter de Cristo. Hoy necesitamos cristianos verdaderos. Hoy yo quiero dejar esa inquietud en su mente, en su espíritu, en su alma. ¿Es Cristo realmente el Señor de su vida? No necesita decírmelo. Muchos dicen que son cristianos y dicen: mi hermano es cristiano. Pero la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Hermanos, ustedes son nuevas criaturas en Cristo. Cristo lo hizo todo por ustedes, lo hizo todo por mí. Yo no tengo que hacer absolutamente nada. Riandi tú, mi hija, no tengo que hacer nada. El problema es que muchos cristianos quieren vivir un cristianismo de obras y se están equivocando y se van a estrellar, y algunos ya se están estrellando porque se darán cuenta en un determinado momento que vivieron un cristianismo de obras, que lo único que buscaba era la satisfacción personal. El cristianismo es un asunto de vivencia,
Es un asunto de cambios que yo no puedo producirlo. Un cambio que ya Jesucristo produjo en su sacrificio. Usted y yo tenemos una posición en Cristo y nada ni nadie nos debe sacar de allí. Amén. Y debemos entenderlo así. Usted y yo somos hijos, somos herederos, somos coherederos juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Aleluya. Eso no se lo puede robar nadie. Pero no pretenda hacer obras para ganar aquello. Ya Cristo lo ganó. Simplemente créalo. Y a medida como usted lo crea, usted se va a proyectar. Aleluya. Uno no necesita ser especialista para darse cuenta cómo es la conducta de una persona. La manera en que camina. La manera como habla. La manera como se sienta. Todo eso habla tanto de la persona que muchos no nos damos cuenta. Si usted cree que usted verdaderamente es un hijo de Dios y le aceptó de verdad en el corazón, pero por ignorancia, por inercia, usted no ha entendido esto, hermano, créalo, usted lo es. Usted vale mucho. Vale la sangre de Jesús. Usted vale, hermano, ni millones, ni los millones de la Unión Europea, ni los millones de los americanos, ni los millones del Banco Internacional. Nada ni nadie puede pagar lo que Cristo pagó por ustedes. Valen tanto, pero hermano, tanto, que cuando usted lo crea, de verdad, usted va a reflejar esa imagen de hijo de Dios. Y aunque no tenga dónde caerse muerto, literalmente hablando, pero usted se conducirá como un hijo de Dios. Y nunca permitirá que nada ni nadie diga lo contrario. Nunca permitirá que nada ni nadie, hermano, lo menosprecie. Siempre usted se dará su lugar. Aleluya. Pero la iglesia del siglo XXI adolece de este tipo de creyentes. Creyentes, algunos que se creen la última Coca-Cola del desierto. Y hay otros que se fueron al otro extremo y se creen peor que una cucaracha. Ese es el tipo de cristianismo que se está viviendo hoy. Cuando lo que Dios quiere es que vivamos un cristianismo de cambio. Que cuando la gente nos mire, que cuando la gente mire, solamente con mirarnos, digan, hay algo en ella, hay algo en él, hay algo que me gustaría saber qué es. Quisiera tener eso. Es que ni habla, es que no dice nada, ni siquiera le conozco. Mientras que hay gente que habla por la radio, por la televisión, arrogante, patanes como ellos no hay, y dicen llamarse cristianos, dicen llamarse ministros, megas iglesias y patanes. No son todos, atención, pero algunos que conozco. Y conozco gente que me ha llamado tristemente, me ha escrito y me han dicho, yo nunca más regreso ni a tu iglesia ni a la iglesia de nadie. Prefiero no creer en nada. Porque dañaron la imagen del evangelio. Quiero que cierren sus ojos, queridos hermanos. La ley natural indica que todo lo que nace debe crecer, producir, reproducirse y morir.